insuficiencia cardíaca o enfermedad renal aguda. Entonces, como las recomendaciones, aquí nos hace una propuesta de algoritmo diagnóstico. Entonces dice para todos los pacientes con mayores de 18 años con sospecha de hipertensión arterial secundaria, se debe realizar y revisar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un monitoreo domiciliario de la presión arterial, estudios de laboratorio. Si se sospecha hipertensión arterial secundaria, se deben iniciar protocolos diagnósticos y la guía de práctica clínica acá en México nos recomienda que se debe sospechar apnea del sueño, enfermedad renovascular, aldosteronismo primario o incluso uso de drogas o alcohol, dependiendo de cuáles sean los resultados del abordaje diagnóstico que vayamos a realizar primero, se debe confirmar el diagnóstico y enviar a un tercer nivel. Esas son como las recomendaciones. Entonces ahorita vamos a empezar a desglosar un poquito cada una de las causas. Entonces voy a empezar con lo que es la hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular es una enfermedad, es la causa importante y potencialmente corregible de hipertensión arterial secundaria. Representa menos del 1% de los casos de elevaciones leves a moderadas de la presión arterial y básicamente la estenosis de la arteria renal se puede detectar en muchas personas con otras manifestaciones de aterosclerosis como enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial y aórtico periférica. La enfermedad renovascular se identifica con menos frecuencia en pacientes de raza negra. Dentro de lo que estaba revisando, había como dos metaanálisis que explicaban la razón por la que de pronto se pensaba que era incluso más prevalente en pacientes de raza blanca, y la razón era prácticamente porque los pacientes de raza negra, por el genotipo, este tipo de pacientes tienen más riesgo de presentar hipertensión arterial primaria. Entonces, eso era como la conclusión que se había llegado y por eso se decía que era menos frecuente en pacientes de raza negra encontrar estas alteraciones. Bueno, aquí lo que encontré enfermedad renovascular, la causa más frecuente es la enfermedad aterosclerótica y la enfermedad fibromuscular. Entonces, la aterosclerosis genera placas adiposas en la arteria renal y causa el 90% de la enfermedad renovascular. Clínicamente ocurre en pacientes que cuenten con factores de riesgo. Estos pacientes también pueden ser pacientes de edad avanzada y sexo masculino. Y la otra causa frecuente de enfermedad renovascular es la displasia fibropulmonar, que es un trastorno hereditario donde el músculo y el tejido fibroso se unen a la pared de la arteria renal y aumentan su grosor. Entonces, eso lo que hace es que endurece los anillos y lo que genera es un bloqueo del flujo sanguíneo, y eso, obviamente, a nosotros aumentar disminuir el diámetro o aumentar la resistencia, y lo que hace es que haya mayor aumento de la presión arterial. Esto se presenta en pacientes, en mujeres jóvenes principalmente, de los 30 a los 40 años. Las pruebas diagnósticas que se pueden encontrar en este tipo de pacientes con enfermedad renovascular, encontré que en este tipo de pacientes que presenten, por ejemplo, deterioro inexplicable de la función renal durante la terapia antihipertensiva. Entonces, ¿en qué paciente, mejor dicho, esta diapositiva hace énfasis en qué pacientes nosotros debemos sospechar que haya una enfermedad renovascular y en qué pacientes nosotros debemos pedir pruebas diagnósticas? Entonces, según las recomendaciones de la American Heart Association y American College, dice que cuando hay una aparición de hipertensión severa, es decir, una hipertensión mayor de 180 la sistólica, mayor de 120 la diastólica, mayor de 55 años, cuando hay un deterioro inexplicable de la función renal durante la terapia antihipertensiva. Entonces ellos hacen un énfasis a que le llaman un deterioro inexplicable cuando hay una creatinina sérica por encima del 50% después de una semana de haber utilizado dieta o agarrado un inhibidor directo de la renina. En que otros pacientes se benefician para empezar un tamizaje diagnóstico en pacientes con hipertensión grave, con aterosclerosis difusa, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, en pacientes con hipertensión severa, con un riñón atrófico inexplicable o asimetría en el tamaño de los riñones, manifestaban ahí que esa asimetría fuera por lo menos mayor al 1.5 centímetros, que hay una hipertensión grave en pacientes con episodios recurrentes de edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca refractaria. También nosotros debemos empezar algún tipo de abordaje diagnóstico cuando a la exploración física encontremos un soplo abdominal
sistólico diastólico que se lateraliza normalmente hacia alguno de los riñones. Entonces eso ya, ese hallazgo de ese soplo también nos debe empezar a generar unas alertas para empezar un adecuado tamizaje. Este hallazgo tiene una sensibilidad del 40%, pero tiene una especificidad hasta de un 99%. Entonces sí vale la pena realmente empezar un abordaje diagnóstico con el simple hecho de que nosotros encontremos estos hallazgos. Entonces nos damos cuenta que, como lo mencioné al principio, la hipertensión secundaria es realmente una de las bases principales, una adecuada exploración clínica y con unos laboratorios que realmente son laboratorios de gabinete, laboratorios que nosotros normalmente abordamos en un paciente con hipertensión, pero sí nos hacemos una adecuada anamnesis de historia clínica, nos basamos en laboratorios que realmente no son de ultra especializados y con un adecuado examen físico podemos tener una orientación diagnóstica bastante precisa. En el siguiente, a ver, entonces encontré, por ejemplo, en estos casos de hipertensión renovascular, el estándar de oro es la arteriografía renal. Hay otras alternativas diagnósticas en el caso de que no se pueda realizar o que no se tengan disponibles, como puede ser la ultrasonografía Doppler, la angiotomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces, también lo debemos tener en cuenta. El ultrasonido Doppler proporciona principalmente una evaluación funcional de las arterias renales, así como información anatómica de la visualización directa de las arterias renales. En la tomografía, nosotros podemos encontrar también, bueno, la tomografía computarizada normalmente se hace contrastada y es una prueba no invasiva con alta precisión para obtener imágenes de la enfermedad renovascular. Y la angioresonancia, en la angioresonancia lo que podemos proporcionar es imágenes vasculares. En este caso, normalmente se asocian, en este se puede utilizar contraste con gadolinio, y muchas veces el gadolinio lo que nos hace ya marcar específicamente dónde está la lesión. Entonces es una muy buena alternativa también para encontrar algún tipo de alteración. Se debe tener muy en cuenta, obviamente, los pacientes que tengan alteraciones en la función renal por el contraste, no serían, digamos, los candidatos para este tipo de estudios, pero del resto, pues, se podría utilizar en caso de que no se tenga disponible la arteriografía renal. Otras pruebas no invasivas que encontré, que también nosotros podemos tener en cuenta en enfermedad renovascular, son las actividades plasmáticas de la renina. Encontré que estas pruebas no invasivas no eran tan específicas ni tan, digamos que con tanta precisión, especificidad, perdón, diagnóstica, pero también se podían considerar. Por ejemplo, la actividad de la renina elevada solo en un 50-80% de los pacientes con hipertensión renovascular, y la activación del sistema renina-angiotensina puede ser transitoria en el desarrollo de hipertensión renovascular, así que también nos serviría como un marcador al momento de estar haciendo nuestro abordaje diagnóstico. Encontré otro que no era muy usado, pero lo traigo para que lo conozcamos, que es el renograma con captopril. Lo que hace en este caso son imágenes con radionúcleos. Proporciona una prueba funcional que permite comparar el flujo sanguíneo y la filtración entre los dos riñones. Entonces, por medio de imagen nosotros podemos mirar si hay algún tipo de alteración en el flujo, y esto nos podría de una manera indirecta también ser un marcador para poder explicar la hipertensión en este caso, bueno, y los niveles de renina, que ya prácticamente lo... Ese es un estudio que prácticamente ya no se hace. Actualmente con la determinación de la plasmática y los estudios de imágenes más que suficiente. El primer paso sobre el sonido que nos da muchísima información. Si se dan alteraciones en el flujo de las venas, también para esto, si tienes alteración de pues lo único que tienes que hacer es un diagnóstico confirmatorio, porque para hacer para confirmar un diagnóstico, una angiografía renal, es un procedimiento invasivo, es nuestra primera elección. Y ese se tiene el diagnóstico definitivo con una más que suficiente. Si es que va algún
procedimiento, entonces sí se podría contemplar. Aunque hay muchos accidentes. En cuanto al tratamiento intervencionista de enfermedades masacradas renales, es muy complicado porque tener stents en una que está enferma. Y a veces los hemodinamistas les queman las manos para hacer algún procedimiento. Pues poner stents no es cualquier cosa, sino que no es normal. Mientras más stents pongas, tienes riesgo de que haya trombosis agudas en los stents o tuviese la enfermedad, no aterosclerosis en los stents, porque eso, cuando hay un stent, no es que se vuelva, que crezcan las placas, están comprimidas a los lados de los stents, pero hay hiperplasia en los stents, entonces eso está agregando lo que les va a pasar. O sea, hay muchas calientes que ven una enfermedad renal aterosclerosa que le que entonces, el diagnóstico, el mayor de la lesión nuclear, sí era mucho su tiempo. La seriografía. Es la radiografía más. Y eso, por la radiografía es más posible. Y eso es lo que si yo tengo un paciente más de 55 años con factores de riesgo, seguramente es un paciente que es hipertenso. Y si se deteriora o es más difícil controlar la hipertensión, es la causa más común. Ya hay pacientes hipertensos que van a desarrollar hipertensión de difícil control más que hipertensión secundaria. Porque la mayoría eran ya hipertensos previamente. Y se hace más difícil el control a partir de que tienen enfermedad que les produce las antibióticas. Eso hace que sea mucho más difícil el control, pero no es hipertensión secundaria. En cambio, si son pacientes jóvenes, menos de 30 años, menos de 20 años, lo que tenemos que pensar es la enfermedad neuromuscular, que no por aterosclerosis, sino por, puede ser hipoplasia de las arterias renales, o incluso de las venas, incluso de las arterias. Entonces, dependiendo del tipo de edad, es lo que tenemos. Hipertensión secundaria, jóvenes, hipertensión de difícil control, con enfermedad aterosclerosa renal, neuromuscular, en mayores de 55 años. Siempre tenemos entonces. Bueno, uno podría buscar paciente de 60 años, hipertensión neuromuscular, es muy difícil, a menos si por el antecedente del paciente que haya empezado desde la adolescencia, pues es muy probable que si tengamos alguna enfermedad neuromuscular, pero no aterosclerosa. En la enfermedad neuromuscular, ¿pudiera considerarse de beneficio simpático? No para el contexto de hipertensión. Pero en la hipertensión refractaria tenemos más de 3 fármacos antihipertensivos y todo va a depender del sistema que se utilice. Actualmente, el único que ha habido varios estudios, varios dispositivos que se llaman Simplicity, Simplicity 1, Simplicity 2, y los resultados a largo plazo no demostraron lo que se hace es ablación por radiofrecuencia. La denervación renal en pacientes con hipertensión, no hipertensión, sino hipertensión refractaria, es denervar totalmente tanto bloquear el sistema simpático y el parasimpático. Al bloquearlos, ya no va a haber mayor porque si recuerdan bien, una de las principales, una de las vías de activación de esta manera de presión es el simpático. Si yo bloqueo el simpático, entonces ya no tiene por qué presentarse, pero no es la única vía. Pero eso se hace con intención de tener un mejor control, no de curación de la hipertensión, sino que con los fármacos que habitualmente se tienen, que no hay un control óptimo, entonces con la denervación renal llegar a un control óptimo, y eso no quiere decir necesariamente que se van a entrar medicamentos. Puede ser que quede con los mismos números de fármacos, pero ya controlado. Pues actualmente se usa el Simplicity 3, que es un dispositivo muy diferente. Y lo que hace es hacer ablación por radiofrecuencia de las arterias renales. O sea, se mete el dispositivo y el dispositivo va girando. Se va girando el dispositivo, va aplicando puntos de radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia pues, va a quemar literalmente todo. Pues va a quemar simpática, totalmente privada de
proceso. Y se eligió a pesar de la presentación con alto riesgo cardiovascular. Todos. Porque un paciente que no está bien controlado va a enfermar de los va a ser Eso de hecho lo hace ustedes en el servicio o lo hacen funcionando. Habitualmente lo hace la electrofisiología, porque nosotros tenemos la experiencia en mayor control y manejo de los catéteres de radiofrecuencia. Entonces, no lo sé, los hemodinamistas nada más saben destapar tubos. Te pones una plomería y son felices. Es curioso justamente el caso de un paciente que tuvo infección refractaria. Ya los utilizaron, o sea, como maneja la piel y aún así un paciente permanecía persistentemente golpeas fuera de las metas y no lo logramos. Entonces, si dieron un plan, pero nos tardaron unos si se hace aquí en el centro, no sé si. No, sí, lo hacemos aquí. Sí, hacemos que antes de eso, se tiene que demostrar que no hay otra causa. Sí. No están descompensados. Pero si es un paciente de más de 60 años, entonces es difícil que podamos determinar que tenemos depresión secundaria. ¿Sí? Por eso siempre va dirigido a refractario. Y entre ellas tenemos que descartar que no tengan enfermedad muscular, porque si tienen enfermedad muscular, sea la causa de la hipertensión resistente, si hay enfermedad renal, se da tratamiento y si es necesario se hace intervencionismo, pero está bien, pero es perfectamente indicado y generalmente con eso es más que suficiente. Pero por eso se les hace antes de planear una segunda frecuencia, una alimentación renal, hay que hacer una angioterapia. En mi caso, ya tenemos un paciente que está con hipertensión refractaria, pero es un paciente que ya lo tuviésemos en una enfermedad, con enfermedad renal crónica, pero en la fue sistémico, no fue secundaria de hipertensión, y ahora con la enfermedad renal crónica, ya han salido 5, ya incluso que tuviesen renal, y a pesar de eso no se lograron las metas, se beneficiaría de una terapia como esta, o aquí. No hay evidencia. En ese tipo de grupo de pacientes, no. La causa de que sea refractario es por falla renal. Pues ya cuando hay falla renal, depende más del volumen. Entonces, en estos casos, los pacientes, si orinan todavía, que no depure, mejora muchísimo la presión con diuréticos. ¿Sí? Porque es por sí, porque ya no filtro. Y si están ya en terapia sustitutiva, ya sea dialítica o hemodiálisis, es llevarlos a balances negativos. ¿Sí? Porque ya sea balances negativos en la diálisis o hiperfiltrados para sacar un mayor volumen. Es diferente, en estos pacientes no entra la demarcación renal porque no es un volumen que ya se debe de. En esos no se contempla la demarcación renal. Es más el manejo de. Creo, más adelante voy a hablar un poco de la enfermedad renal crónica, pero según lo que revisé, encontré también que hay unos cambios de nefroesclerosis y eso podría ser secundario a la, o sea, podría generar una hipertensión secundaria. También encontré que el uso crónico de eritropoyetina también se había encontrado relación en pacientes con hipertensión secundaria. De hecho, prácticamente como en los pacientes con enfermedad renal crónica se encuentra una alteración en la retención, en la excreción del sodio. Entonces, esto también es fundamental para que podría causar una, o sea, ahí sí puede existir una enfermedad, una hipertensión secundaria a una enfermedad renal crónica. Por esos cambios como tal en la anatomía del parénquima renal. O sea, según lo que revisé. Sí, así es, o sea, cuando hay daño renal, diabetes, hipertensión, claramente es una hipertensión secundaria. El problema es que hay un daño renal establecido. Entonces, el tratamiento va encaminado a mejorar la función renal, pero ya cuando es una falla renal crónica, está bien establecido, es crónica, difícilmente vamos a poder hacer.
la función renal, es muy difícil. No hacen pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes se investigan la causa de la por cualquier enfermedad. Bueno, continuamos entonces. Otra de las causas que, bueno, que revisé para esta presentación es la hipertensión inducida por fármacos. Entonces también debemos tener muy en cuenta la anamnesis de nuestro paciente, preguntarle cuáles son los medicamentos que viene tomando y revisar si hay interacciones entre medicamentos que de pronto puedan en algún momento potenciar alguna de las vías de los mecanismos de acción de los fármacos, o si están tomando, por ejemplo, medicamentos como anticonceptivos orales, esteroides anabólicos, AINES, si el paciente está en algún tipo de terapia de quimioterapia, si hay incluso medicamentos o estimulantes, como por ejemplo la cafeína, si hay algún tipo de droga. Entonces también lo debemos tener muy en cuenta al momento al de abordaje, sobre todo en pacientes jóvenes con hipertensión. Inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo lo es la ciclosporina, y los antidepresivos también se ha encontrado asociación con hipertensión. Bueno, en el caso de la enfermedad renal, ampliando un poquito el tema, lo dividí en dos partes en cuanto a la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, que era la que había mencionado previamente. Por ejemplo, aquí les traje un ejemplo, la glomerulonefritis post-estreptocóxica tienden a presentar estos pacientes expansión de volumen y edema debido a la retención de sodio. Entonces, lo que produce en este caso principalmente hay una sobrecarga de líquidos, y esta sobrecarga de líquidos genera una inhibición de la renina-angiotensina-aldosterona. Y lo que produce esto es mayor liberación del péptido natriurético auricular, y eso desencadena la hipertensión. Entonces, esto es una causa, por ejemplo, de una enfermedad renal que nos podría cruzar con hipertensión en el contexto de una glomerulonefritis aguda, por ejemplo, la postestreptocóxica, que normalmente la asociamos más en los niños. Entonces, la enfermedad renal, la enfermedad del parénquima renal es una de las causas más comunes de hipertensión secundaria, y en estos casos debemos mirar que se da un aumento en la actividad simpática. En la mayoría de los casos hay alteraciones en la excreción de sal, hay una respuesta alterada al tratamiento que se le está instaurando, hay una expansión de volumen intravascular, y se presenta una activación del sistema renina-angiotensina. En este tipo de pacientes nosotros debemos empezar un abordaje de manera temprana, porque hay un tipo de glomerulonefritis que pues normalmente son rápidamente progresivas, y una de las principales causas que debutan es con hipertensión. Entonces también lo debemos tener muy en cuenta al momento de hacer nuestro abordaje diagnóstico. ¿Qué podemos nosotros utilizar para realizar nuestro abordaje? Pues lo básico primero, medir funciones renal, realizar un uroanálisis en donde nosotros podemos mirar densidad urinaria, pH, podemos revisar si hay presencia de proteínas, si hay presencia de cilindros, una ecografía renal también para mirar todo lo que tiene que ver con la anatomía. En algunos casos incluso uropatías obstructivas nos pueden estar generando también alteraciones en el parénquima renal, y eso nos puede estar causando hipertensión, a veces no tanto en pacientes escolares, sino más que todo en adultos mayores que cursan con litiasis renal, empiezan a presentar oliguria, dolor y muchas veces retención urinaria que se traduce en hipertensión. Entonces, son esos pacientes que no son hipertensos, pero llegan con presiones de 150/90, 160/90, y realmente lo que tienen es una uropatía obstructiva. También se puede enfocar por medio de Doppler de arterias renales, pues, para descartar que no haya ninguna alteración a este nivel. Estos pacientes que se les encuentra algún tipo de alteración, ya sea en resonancia o en angiografía arterial, deben ser valorados por el nefrólogo para ya tomar de pronto nuevas conductas, y en tal caso, por ejemplo, de pacientes con glomerulonefritis sea necesario realizarle algún tipo de biopsia renal o algún tipo de manejo adecuado. Aunque estos pacientes con alteraciones del parénquima renal deben estar muy vigilantes, sobre todo del cambio de la función renal, porque muchas veces lo hacen de manera muy rápida, incluso pueden llegar a tener, a llegar a una falla renal con una causa que puede ser totalmente reversible.
entonces debemos hacer un abordaje rápido realmente para evitar que no haya un daño a nivel como tal, ya una falla orgánica. La enfermedad renal, hay alteraciones en función del túbulo conector, las cuales podrían aumentar la reabsorción de sodio. Estas alteraciones en la función del túbulo conector normalmente se dan por dos mecanismos. Uno es la resistencia relativa al péptido natriurético auricular, que ya lo habíamos mencionado antes, debido a una degradación más rápida del segundo mensajero, que es el GMP cíclico por medio de la fosfodiesterasa. Y esto, otra de las alteraciones que se pueden encontrar a nivel del túbulo colector, ya sabemos ahí que está la bomba sodio-potasio ATPasa en el túbulo colector cortical, pero no en otros segmentos de la nefrona. Entonces, cuando hay una alteración en la actividad de esa bomba, también nosotros podemos estar presentando cuadros de hipertensión secundaria a una enfermedad renal. Entonces, esos son como los dos mecanismos principales que nos podrían aumentar la reabsorción del sodio y por ende nos podría causar hipertensión. Bueno, referente a la enfermedad también renal, encontré que otra de las causas es una enfermedad vascular aguda, que podría ser también una vasculitis o incluso las crisis renales de esclerodermia. También nos podrían llevar a ser una causa de una hipertensión secundaria. Entonces, la elevación de la presión arterial resulta de la activación inducida por isquemia del sistema renina-angiotensina en lugar de la expansión del volumen. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de los pacientes con esclerodermia sin evidencia clínica de enfermedad renal previa, pero pues estos pacientes pueden presentar frecuentemente compromiso de la función renal. Estos pacientes empiezan a presentar disminución del flujo plasmático renal, empiezan a aumentar las resistencias vasculares y el nivel de renina plasmático empieza a aumentar. Entonces, estos son los cambios que se empiezan a traducir en hipertensión en este tipo de pacientes. Entonces, también cuando estemos en el contexto de un paciente con esclerodermia, debemos tener muy en cuenta si está presentando una hipertensión secundaria. Esta era la que me adelanté un poquito a la pregunta que nos hizo René sobre los cambios que podían verse en pacientes con enfermedad renal crónica. Normalmente está presente en el 80 o el 85% de los casos de pacientes con enfermedad renal crónica que debutan con hipertensión. Entonces estamos viendo que prácticamente más del 80% es un valor bastante alto. Entonces, estos pacientes, lo que sucede es que la retención del sodio es generalmente principal en este caso, aunque el grado de expansión de volumen extracelular puede ser insuficiente para inducir el edema. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con enfermedad renal crónica? El aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina, hay nefroesclerosis hipertensiva, hay hipertensión que puede resultar de una mayor actividad del sistema simpático, que ya hemos visto que es pues, uno de los principales activadores de la hipertensión. En el caso de hiperparatiroidismo secundario aumenta la concentración del calcio intracelular, lo que puede provocar también vasoconstricción, y esta respuesta a la vasoconstricción se ve traducida a hipertensión también. Como ya lo había mencionado previamente, el tratamiento con eritropoyetina también puede aumentar la presión arterial. Esto depende también muchas veces de la relación que haya con la hemoglobina y el hematocrito del paciente. Entonces se ha encontrado también que el tratamiento con eritropoyetina puede aumentar la hipertensión arterial. Y esto creo que no lo había mencionado, que era la síntesis de óxido nítrico alterada y la vasodilatación mediada por el endotelio. Se ha demostrado en pacientes con uremia que también es un cambio fisiológico que puede ser traducido en hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, básicamente aquí les hice como una división en cuanto a los pacientes con hipertensión. Debemos tener en cuenta cuáles son las causas que pueden ser renovasculares y cuáles son las causas que pueden ser del parénquima. Entonces ya como hemos revisado, la estenosis de las arterias renales, la arteritis, las compresiones intrínsecas de las arterias renales, y cuando estamos enfocados a pacientes como enfermedad glomerular o tubulointersticiales o incluso enfermedades poliquísticas renales o nefropatía diabética, como ya lo había mencionado el doctor, una idiopatía obstructiva, estamos en el contexto de una hipertensión que puede ser secundaria del parénquima renal. Otra de las causas que habíamos hablado, incluso cuando mencioné que cuáles eran las pistas que nosotros debíamos tener en cuenta
para enfocar o que nos activara de pronto esa vía de pensamiento crítico de qué le está pasando a mi paciente. Entonces, cuando yo tengo un paciente con hipopotasemia inexplicable o fácilmente provocada debido a la pérdida de potasio en la orina, y estos pacientes nos cursan con hipertensión, debemos empezar a mirar que este paciente puede estar presentando un aldosteronismo primario. Dentro de lo que revisé encontré que habían varios subtipos que eran comunes y unos menos frecuentes. Encontré que dentro de los subtipos más comunes están los adenomas productores de aldosterona y está el hiperaldosteronismo idiopático bilateral, que es una hiperplasia suprarrenal bilateral. Y dentro de las formas menos comunes de aldosteronismo primario estaba la hiperaldosteronismo familiar, la hiperplasia suprarrenal unilateral, los carcinomas suprarrenales productores de aldosterona y los tumores productores de aldosterona ectópicos. La verdad solo los traigo para mencionarlos porque nos quedaría muy extensa la charla si nos ponemos a desglosar, digamos, todas las causas, pero la idea o el mensaje que queremos transmitirles son esas pistas que ustedes deben tener en cuenta al momento de enfocar a un paciente que esté cursando con hipertensión, ya le estemos dando un tratamiento y no ese tratamiento no esté funcionando, o pacientes que estén en un rango de edad que no sea, digamos, frecuente presentar hipertensión, o esos pacientes que de pronto no tengan esos factores de riesgo que normalmente conocemos de un paciente con hipertensión, antecedentes heredofamiliares, o pacientes que presenten obesidad, síndrome metabólico, tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa. Esos pacientes que se salen de ese grupo son los pacientes donde nosotros debemos enfocar que existen otras causas que son corregibles, que podemos dar un tratamiento oportuno. Por ejemplo, en el caso de hiperaldosteronismo, aquí les traje esto como para que nos quedara grabado de manera más didáctica. Entonces, ¿cuándo lo debemos sospechar? Paciente con hipertensión, paciente con hipopotasemia y paciente con alcalosis metabólica. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes con exceso primario de mineralocorticoides normalmente tienen el potasio normal. Entonces, a veces no es tan fácil identificarlo porque puede incluso, encontré que más o menos un 30 o 40% de estos pacientes tenían el potasio dentro de lo normal, entonces no era como tan confiable de que todos iban a debutar con potasio bajo, con hipertensión, con alcalosis metabólica, pero bueno, realmente es una triada que si se encuentra clínicamente ya sabemos que debemos irnos enseguida a pensar en aldosteronismo. Entonces, en esos pacientes que estamos sospechando un aldosteronismo primario, ¿cuáles son los que debemos estudiar? Entonces, pacientes con una hipertensión grave, sería hipertensión grave cuando tengan una presión arterial sistólica mayor de 150 o mayor de 100 de la diastólica o farmacoresistentes. Cuando haya hipertensión con un incidentaloma suprarrenal, cuando haya hipertensión con apnea del sueño, cuando haya hipertensión y antecedentes familiares de hipertensión de inicio precoz, o pacientes que hayan presentado algún antecedente de un evento cerebrovascular en edad temprana. Esto es súper importante porque hay incluso pacientes, o incluso he tenido pacientes que han debutado con AIT, o sea, previos, o sea, han tenido un solo evento transitorio en pacientes incluso menores de 30 años, que tuve una paciente así y después debutó con un cuadro de hipertensión secundaria. Entonces también lo debemos tener muy en cuenta, no solo el accidente cerebrovascular como tal, sino que también haya presentado algún tipo de accidente transitorio. Otras personas que se deben estudiar, todos los familiares de primer grado hipertensos, o sea, si tiene todos los familiares de primer grado hipertensos o con antecedentes de aldosteronismo primario, también es un paciente que es necesario realizarle el abordaje diagnóstico pacientes con hipertensión y fibrilación auricular. Sabemos que la fibrilación auricular también es un factor de riesgo para generar hipertensión arterial, entonces son pacientes que se deben tener muy en cuenta. La detección de los casos. La hipertensión va a desencadenar fibrilación. Y no al revés. Así es. Ya, ¿qué pasa en la presión arterial? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Cuál es la presión? Si hay la presión arterial, las resistencias vasculares están incrementadas. Entonces la poscarga está elevada.
Pero ¿qué pasa antes del ventrículo izquierdo? ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? ¿Por qué se hipertrofia? Porque tiene que vencer la resistencia. ¿Y qué pasa con la fibra mecánica? Se empieza a engrosar, se hipertrofia. Hay una ley por ahí. La de Frankenstein, Es un, ¿qué te dice la de Frankenstein? lo que dicen es que, o sea, que el grosor de la mayor distensibilidad de contracción, exacto. A mayor estiramiento de la fibra, mayor fuerza de contracción. Pero ¿qué pasa con el radio, con esa presión intraventricular? ¿Por qué se hipertrofia? Porque tiene que hacer más fuerza para poder vencer las resistencias externas. Hay una ley que tiene que ver con cuál es el mecanismo por el cual el ventrículo izquierdo va a disminuir ese estrés intraventricular. ¿Sí? Si hay mucha presión, si tiene que ser más fuerza de contracción. Pero ¿cómo va a disminuir el ventrículo izquierdo esa fuerza, ese estrés para el intraventricular? Eso tiene que ver con el radio izquierdo. El diámetro por Pauseli, por la ley de Pauseli sería. Entonces, ¿qué pasa? Para bajar esa presión que está generando en el ventrículo izquierdo, se va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo. Al hipertrofiarse el ventrículo izquierdo va a disminuir ese aumento de la presión intraventricular porque tiene que ejercer más presión, mayor fuerza para vencer la poscardia. Pero ¿qué pasa con esa presión hacia atrás? Es un tubo. Si vemos hidráulica, todo de la aorta, ventrículo derecho, aurícula, todo es un sistema hidráulico. Si se transmite la presión, si la presión está digamos, en la parte distal, ¿qué pasa con la próxima? Se va a ir la presión se aumenta de forma retrógrada, ¿sí? Es una tubería, es un sistema hidráulico. ¿Y qué pasa con la presión en la aurícula izquierda? Si aumenta la presión en el ventrículo derecho y se hipertrofia, pues esa presión se va a traducir también en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, no tiene los mismos mecanismos que el ventrículo izquierdo para disminuir la presión intraventricular. Entonces, no se va a hipertrofiar la aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar? Se va a remodelar, se va a dilatar y va a haber fibrosis. Toda esa dilatación y generación de fibrosis entre las fibras musculares, eso es lo que va a generar la fibrilación auricular por microentradas, miles y miles y miles de microentradas, y que se van a generar cascadas de microentradas, que ahora se llaman motores de microentradas, que son, pero es por fibrosis, es por remodelación. Entonces, por eso la hipertensión da fibrilación auricular, no al revés, la fibrilación no la hipertensión auricular. Pudiera hacerlo, sí, pero es muy difícil que se genere un trombo por la fibrilación auricular y ese trombo se vaya hasta una de las renales y provoque una oclusión, un embolismo renal. Eso sí puede ser. Más bien, sí, pues tiene, pero se pasa la materia renal. Es un rollo que ese te va a dar, además de la hipertensión, insuficiencia renal. Sospechas que es un cardioprofesional renal. Pero no es la hipertensión, no es secundaria de la hipertensión. Pero es muy frecuente que tengas hipertensión, con ese mecanismo en pacientes con porque son hipertensiones que son de difícil control. Entonces, ¿qué pasa con ese mecanismo para disminuir la presión intraventricular? Es más rápido, se acelera ese mecanismo. Pues las aurículas se van a dilatar mucho más rápido de una hipertensión que se controla. El problema es la hipertensión de difícil control por el mismo, que te va a hipertensión más rápido en el izquierdo, que va a dilatar más la sistema, que va a hacer tener más fibrilación auricular en pacientes con hiperaldosteronismo. Y porque el mecanismo se va a presentar mucho más rápido que en una hipertensión primaria. La idea de los
hipertensión secundaria comenta que si tu paciente tiene corto diagnóstico de hipertensión y tú dentro de la abordaje que haces, es literalmente haces un ecocardiograma. En el ecocardiograma hay evidencia de recuperación concéntrica del ventrículo izquierdo. Es frecuentemente que tienes que investigar una causa secundaria de hipertensión. Y de igual manera, si el paciente debuta con hipertensión o arritmia, específicamente, utiliza aquí el flúter o DFA, habla de una hipertensión que probablemente sea característica secundaria. Sí, el flúter es un mecanismo totalmente diferente. Ese sí hay una zona, esto ya lo vamos a ver con calma. Una zona de conducción lenta, pero habitualmente en la molécula derecha. También hay flúter izquierdo, pero no es frecuente. Y habitualmente está en el mismo cabo de cuspide, donde hay una zona de conducción lenta y se establece un círculo de macro de entrada molecular. Pero no es lo común en la hipertensión. Y si no, la fibrilación molecular sí está más asociada por dilatación de la celular. Ahora, ¿cómo se presentan los pacientes con hipertensión por el hiperaldosteronismo? Pero, ¿a qué se refiere? Clínicamente. Bueno, lo que había encontrado era más que todo pacientes con hipertensión resistente que se le encontraba hallazgos de alcalosis alcalosis metabólicas, hipopotasemia y potasio bajo en nivel urinario. O sea, son pacientes que hacen aumentos súbitos de hipertensión arterial. No es como el paciente que tiene mal control, que lleva un proceso persiste alto. Entonces, es parecido a ¿no? Únicamente hacen crisis hipertensivas muy frecuentes. Pueden ser, hacen cosas muy bien, y súbitamente empiezan con ciertas situaciones mucho más altas. Con la testosterona, igual que eso es muy característico. Si un paciente bien controlado constantemente es que está muy bien y de pronto se me disparó la presión, pues hay que pensar que es lo tiene que hacer mismo o que tiene algo. Quizás se relaciona con la secreción endógena, digamos, expulsada de estas hormonas, por así decirlo, por ello, sí, técnicamente es un cierto tiempo. Referente a la detección de casos, uno de los marcadores que se pueden utilizar es la actividad de la arterina plasmática y la concentración de la aldosterona plasmática. Entonces, los pacientes con hipertensión que se les encuentre una concentración de aldosterona plasmática elevada y los niveles de arterina se encuentren bajos, entonces eso es una alta posibilidad de que el paciente esté cursando con un aldosteronismo primario. Otra de eso, doctor, creo que ya no ven más. No sé si usted tenga algo que mencionar respecto al aldosteronismo primario. Creo que sí, como lo más. Lo importante es sospechar. Todos son pacientes jóvenes. Para el estudio de hipertensión secundaria, hay que buscarse en pacientes jóvenes. Los pacientes ya de más de 55 es muy diferente porque puede sospechar que hace hipertensión refractaria, pero ya como complicaciones crónicas de la hipertensión arterial. Y a veces es muy difícil incluso. ¿Qué fue primero, el daño renal o la hipertensión? ¿Qué llevó a la hipertensión? ¿O llevó a la falla renal o la falla renal de la hipertensión? Debe ser muy difícil decir que fue primero. Bueno, y ya faltan 2 diapositivas. Sí, creo que muy rápidamente mencionarles otras 3 causas que también son muy comunes, sobre todo en pacientes jóvenes. Bueno, la coartación de la aorta, que es un ensanchamiento de la aorta que genera una obstrucción del flujo arterial cerca del ligamento arterioso. Creo que ya todos conocemos básicamente los hallazgos clínicos que debemos encontrar o debemos esperar en este tipo, más bien que debemos sospechar esta patología. Son cuando se presenta hipertensión arterial con pulsos femorales débiles
claudicación en miembros inferiores, y algo muy característico a la exploración física que debemos tener muy en cuenta es un soplo sistólico en el borde external izquierdo con irradiación hacia la espalda. Entonces, cuando tenemos esos hallazgos, aparte de eso, pues algo muy clásico que ya conocemos, que es la discrepancia entre las presiones arteriales de las extremidades superiores e inferiores, mayor a 20 milímetros de mercurio, debemos sospechar una coartación de la aorta. Les traje aquí algo muy pequeño, que también hay un origen genético por casos familiares por la mutación del gen NOTCH1, migraciones defectuosas de células endoteliales y depósitos de tejido ductal aórtico ísmico. Entonces, estas causas que también debemos tener muy presentes. El SAJOS básicamente es algo donde debemos nosotros sospechar claramente. Lo que sucede en el SAJOS es debido a la obesidad. Hay como un acúmulo de tejido adiposo a nivel de la faringe. Sí. Es que actualmente se puede identificar desde niños. Se puede identificar perfectamente. Se identifica la función o es renovascular, tiene una estenosis congénita de las arterias renales, incluso puede tener atresia renal de las arterias renales, o tiene coartación de aorta. Entonces, la coartación de aorta es relativamente fácil hacer. Si es un niño y escuchas un soplo a la esternal izquierda, además te vas a la que el escápulo vertebral izquierdo, escuchas ese soplo, y lo primero que tienes que pensar es que es una coartación de aorta. Pulsos, los pulsos en las extremidades superiores es muy intenso, muy importante el pulso. Pero ¿qué pasa en las piernas? Van a sentir. Van a ver el típico como de esos que van al gimnasio, no van a hacer muerte de brazos y piernas, y de piernas nada, y acá se ve como de las estas dibujos animados el cuerpo, o sea, y las piernas así. ¿Por qué? Porque se atrofian. Hay una hipoperfusión crónica después de la coartación. Entonces, la exploración realmente es sencilla, es la sospecha. Y si lo sospechas, ¿cómo lo pruebas? Con un para que se alcance a ver, porque no siempre en el transtorácico se alcanza a ver la distancia de la estenosis. Y el diagnóstico definitivo es con una angioterapia para el diagnóstico y el tratamiento es por intervencionismo y implante de un stent en la aorta y el procedimiento. Pero sí, relativamente sencillo este diagnóstico. Llegar a una edad adulta y diagnosticar estenosis coartación de aorta, pues es porque ningún médico se inició con una fe. Bueno, y ya nos faltan 2 diapositivas. Básicamente también en el SAJOS nosotros debemos sospechar una hipertensión secundaria. Como sabemos, en este tipo de patología hay un aumento del diámetro del cuello, la faringe se obstruye y se vuelve de pronto un poco más pequeña debido a que todo el tejido adiposo también empieza como a colapsar un poco la faringe, y eso es lo que traduce una apnea durante la noche. Entonces, lo que sucede es que hay una ausencia de la caída de la presión durante el sueño. Normalmente debe haber una disminución de la presión arterial durante la noche, y esto no se da en este tipo de pacientes. Y hay un aumento en la actividad simpática. Creo que lo que estaba mencionando usted, doctor, del no dipper, ¿no? El no dipper, el no dipper, el dipper es el normal. El dipper es lo normal. Es lo normal. Del 10% habíamos hablado la vez pasada. Entonces, en este tipo de patología, lo que hay es un aumento de la actividad simpática y hay una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se presenta una hipoxemia nocturna recurrente. Y esto genera un colapso de la vía aérea, y se ha encontrado que eso, pues, por el aumento también del sistema simpático, genera hipertensión. Entonces, estos pacientes, normalmente llega un paciente con estas características clínicas, no le empieza a preguntar, señor, ¿usted ronca? O le pregunta a su esposa que si ronca, lo ve un obeso, o sea, con varios factores de riesgo. Ya sabemos que la hipertensión puede ser secundaria también a
al proceso de apnea obstructiva. Y por bueno, el síndrome de... Lamentablemente es poco diagnosticado. Sí. Pero en México tenemos el segundo lugar en obesidad en adultos. En primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad en adultos. Y es lamentable que todos estos pacientes con sobrepeso y obesidad, nadie piensa que pueden tener síndrome de Mann-Whitney. No se hace ningún estudio, vaya. Ni siquiera una médica estudia el estudio, ¿no? Es importante porque también se ven pacientes delgados que desarrollan estados como rutinas. Las enfermedades de pacientes más pesados también se trata de esa. Sí, eso puesto en materia de paladar blando es más frecuente en el adulto con sobrepeso y obesidad, sí, pero también dicen que no es la única causa de apnea del sueño, sino pero siempre en el paciente hipertenso, eso se tiene que estar seguro que no es por entonces, son pacientes que se tienen que hacer una mapa forzosamente hecho, pacientes hipertensos tienen ya sea para diagnóstico o para seguimiento, para corroborar un control. Hacer un mapa a un paciente que está hipertenso no tiene sentido. Es cuando quiere verificar que ya está bien. Y tampoco hay muchos sitios, lamentablemente, donde hagan polisomografías. Afortunadamente, algo que nos ayuda son que hay mapas, hay dispositivos que ya tienen oxímetro. Entonces puede hacer el monitoreo de la presión arterial y con el oxímetro. Entonces se nos permite también relacionar la hipertensión con los excesos de Incluso la ley europea comenta que se va a tornar más de necesidad, igual está la base de tomografía, pero hacer una tomografía específicamente domiciliaria, incluso no es tan costoso. Realizas y tiene una sensibilidad bastante comparativa con la tomografía, es del 80% versus la otra que está. Bueno, sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que algunos de los europeos, aquí es europeas, que es la principal causa ya de hipertensión secundaria en el adulto. Es el proceso de la enfermedad parenquimatosa renal a ser SAO. Sí, porque antes no se hacía diagnóstico suficiente. Por eso sigue siendo de hipertensión, porque hasta ahorita la evidencia es que la neurovascular es la más frecuente de las hipertensiones de la persona secundaria. Pero porque no se hace el diagnóstico de las otras. Pues ahora con la tecnología actual es más fácil, se puede hacer más diagnóstico. No es que ahora sea más frecuencia, seguramente hacer más frecuencia, pero no se hace el estudio, no se hace lo necesario para documentarlo. Es por eso, toda la literatura te dice lo más frecuente es esto. No se hacen estudios sociales para diagnosticar esto, los polisomografías. Hasta ahora siguen siendo la única herramienta para tener un diagnóstico. Bueno, y ya casi para finalizar, el síndrome de Cushing también se debe, en el contexto de pacientes con síndrome de Cushing también debemos sospechar que sea una hipertensión secundaria. Estos pacientes presentan hipertensión en un 80% de los casos y deben realizarse solo si se sospecha. Entonces, en este caso, básicamente, bueno, sabemos que el cortisol es una hormona contrarreguladora que también nos puede activar todo el eje del sistema renal, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. Entonces, cuando sospechamos síndrome de Cushing, debemos hacer una determinación de cortisol, debemos hacer un cortisol libre urinario en 24 horas y el test de supresión de dexametasona de 1 miligramo, y bueno, ya después de 8 miligramos, dependiendo de los resultados y el abordaje diagnóstico que nos vaya dando los resultados, pero sí debemos tener muy presente el síndrome de Cushing como una posibilidad de hipertensión secundaria, a pesar de que la fase clínica de estos pacientes normalmente son obesos, son pacientes que tienen alteraciones también en todo el perfil metabólico y lipídico,
Entonces, no se explica como una hipertensión arterial primaria, sino que también se categoriza como una hipertensión secundaria. Y por último, como ya lo había mencionado el doctor, en pacientes jóvenes debemos tener muy presente esta posibilidad diagnóstica, pacientes con hipertensión arterial resistente y crisis hiperadrenérgicas, en pacientes que tengan antecedentes familiares de cromocitoma o alteraciones genéticas en los genes MEN2 y con Hippel-Lindau o neurofibromatosis. Entonces, en pacientes que presenten en su familia este tipo de alteraciones heredofamiliares, se debe sospechar un feocromocitoma, pacientes con tumores suprarrenales que sean de mayor tamaño, más o menos de unos 4 centímetros, que hayan cambios quísticos y hemorrágicos en este tipo de tumores también se debe sospechar. Estos pacientes se presenta un aumento paroxístico de catecolaminas plasmáticas, produciendo hipertensión paroxística. La clínica se da con palpitaciones, palidez, sudoración, una cefalea pulsátil y el abordaje diagnóstico se realiza con medición de catecolaminas urinarias en 24 horas o metanefrinas fraccionadas. Cuando nosotros estamos abordando este tipo de pacientes y estamos ante la propuesta diagnóstica de unas metanefrinas, tenemos que mirar también a hacer unas adecuadas recomendaciones. Lo digo porque al momento de la toma de la muestra de orina se debe tener en cuenta que el paciente no haya, por ejemplo, ingerido previamente alguna sustancia, como por ejemplo el café, que también puede alterar este tipo de resultados. Entonces sí se debe tener muy en cuenta en este tipo de pruebas diagnósticas. Bueno, y esto sería todo para el abordaje de la hipertensión secundaria. Estas fueron como las bibliografías que utilicé y no sé si hay alguna otra pregunta. Las metafísicas que no se usan. Es mejor la mención directa. Es mejor y más rápido y se interpreta mucho más fácil que las metafísicas. Si las metafísicas ya pasaron realmente a la historia. Tipo de redacción Era más, siempre como falso. Además, luego la interpretación era más compleja. Gracias. Pues este me lo acaban de dar. Está calientito, calientito. Se reunió, son las guías de hipertensión arterial, pero de seguro social. Son más algoritmos. Las del ISSSTE, bien, están en proceso. Esa es una ventaja que nos lleva enormemente seguro y las instrucciones. En el ISSSTE es muy difícil ponerse de acuerdo con para hacer esto.